Los amo a todos con entrañable amor. Porque yo sé que Jehová es grande. Y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable
existen muchas similitudes entre el mundo físico y el mundo espiritual, ¿verdad? Hemos hablado de esto muchas veces, muchas. Existe incluso una conexión entre ambos. El mundo físico está conectado con el mundo espiritual, o el mundo espiritual está conectado con el mundo físico. Y muchas de las cosas que ocurren en el mundo de lo físico son un reflejo y una sombra de lo que existe y ocurre en el mundo espiritual. ¿Sí o no? Y desde el punto de vista espiritual, entonces algunos hemos podido pasar o hemos pasado de un estado a otro, de un estado espiritual a otro estado espiritual de manera imperceptible. De manera imperceptible. Te menciono algunos, busca conmigo. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 3, versículo 13, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cierto? Y no lo sentimos. Yo no recuerdo haber sentido ese momento físicamente en el que pasé de muerte a vida. Ocurrió un 5 de junio en la noche 1981. Algunos todavía ni pensaban en nacer, creo, ¿no? Ese 5 de junio o 6 de junio, no me acuerdo si era 5 o 6, por la noche pasé de muerte a vida y no sentí nada. Yo creo que tú tampoco, creo que no es algo que se pueda sentir, es cambiar de un estado espiritual a otro. Dice 1 Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué dice? No nos extrañemos de que el mundo nos odie. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Así dice, ¿verdad? ¿Sí leí bien? Nosotros sabemos que hemos pasado de un estado de estar muertos espiritualmente a estar vivos espiritualmente. Y hay varios otros pasajes en la Escritura que dicen lo mismo. Estando muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos vivos. Pasamos de un estado a otro. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Wow, qué fuerte, ¿no? Y te recomiendo mucho la lectura de 1 de Juan. Toda esta cartita chiquita de 5 capítulos es una riqueza espiritual de proporciones excelsas. Te recomiendo ampliamente, de veras, esta lectura, 1 de Juan completa. Luego dice en Colosenses capítulo 2, verso 12. Consecuentemente dice que hemos resucitado, porque si tú vuelves a la vida un muerto, ¿qué está pasando? Está resucitando. ¿No es el Señor que me quiere decir algo? ¿Estoy bien en algo? Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Fuimos resucitados con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando pusimos nuestra fe en el poder de Dios, en la resurrección de Jesucristo, dice, fuimos resucitados, espiritualmente hablando. Y hay otro pasaje que dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Exactamente, ahí a la vuelta, capítulo 3, versículo 1. Entonces, hemos resucitado, ya que ni sentiste cuando resucitaste. Porque son cosas imperceptibles desde el punto de vista físico. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, fuimos plantados, y yo no recuerdo haber sido plantado. ¿Sabes lo que es? ¿Has plantado un árbol alguna vez? Haces un hoyo, pones la semilla, luego lo tapas, ¿no? Son cosas que no sentimos. Así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué le pasó a nuestro viejo hombre? Así imagínate, él fue crucificado con Él. ¿Sí sentiste esa crucifixión? ¿Sí te diste cuenta? ¿Sí la percibiste? ¿Verdad que no? Son cosas imperceptibles en el mundo de lo físico, pero son cosas reales en el mundo espiritual. Nuestro viejo hombre
Ese Pedro que vivió desde el 26 de mayo del 60 hasta el 5 de junio del 81, ese viejo hombre, fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Wow. 2 Corintios 5, 17, ¿quién se lo sabe de memoria? De modo que si alguno está en Cristo, somos criaturas nuevas, dice. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Un reset, literal, un reset. O como diríamos en el mundo antiguo, borrón y cuenta nueva. No, ahora ya no, eso no existe para los jóvenes, es un reset, ¿verdad? Ya lo digital, lo informático es lo que impera, ¿no? Eso es ser criaturas nuevas o ser nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, en el momento que nacimos de nuevo volvimos a nacer, dicen otros pasajes, y somos nuevas criaturas en nuestra vida, que no se ven, te las cito, te las menciono así rápido. Dice la Escritura que hemos sido justificados. Hemos sido justificados. Dice también que hemos sido santificados. Y no lo percibimos, pero ocurrió. La Biblia incluso nos llama justos o nos llama santos. ¿Sí lo has leído, no? ¿Sí tú lees la Biblia? Espero. ¿Sí? Estas cosas las vas a encontrar en la Escritura. La Biblia nos llama así. De hecho, mira, Apocalipsis 22:11, búscalo rapidísimo. Apocalipsis 22:11. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practica la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Está hablando de que el que es santo, santifíquese. ¿Cómo? Sí, es que ya somos santos, posicionalmente hablando, delante de Dios, ya somos santos, estamos apartados para Él, pero luego dice, santifícate. O sea, hay un proceso todavía, una cosa es inicial, posicional, espiritual, real, delante de Dios, somos santos, y luego tenemos que aprender a caminar y a vivir en esa realidad espiritual de la que disfrutamos. Somos santos y hay que santificarse. Aquí, como paréntesis digo, hay por ahí una doctrina nueva, no sé si la has oído, de algunos que dicen que si tú te consideras pecador todavía, es que eres inconverso y que te tienes que convertir. Ya por ahí me invitaron el otro día a predicarme y me evangelizaron, ¿no? Bien lindo, era un pastor muy lindo, lo respeto, lo quiero mucho, padrísimo, la verdad, porque da por hecho algo, porque sí, tienen esta doctrina. ¿Tú eres santo o pecador? Y muchos de nosotros decimos, pues pecador, ¿no? Porque es lo que decimos, porque sabemos que no estamos todavía en un estado tal que podamos decir, ¿no? No, soy pecador. Eres inconverso. Te tienes que convertir. No, espérame tantito. Y sí es cierto, la Biblia nos llama santos, no nos llama pecadores. Éramos pecadores, hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido regenerados y ahora somos santos. Eso es la verdad y tienen razón en eso. Pero el hecho de que yo no lo entienda tan claramente así, no quiere decir que soy inconverso. O no necesariamente. ¿Sí estamos? Y así podríamos hablar de que hemos sido circuncidados. Y todas las hermanas podrían decir, pues compra cohetes y celébralo, ¿no? Porque nosotras mujeres no hay manera, ¿no? Pero la Biblia dice que el corazón de nosotros ha sido circuncidado. Es una realidad. También dice la Escritura que somos herederos de Dios, que hemos sido adoptados por Dios, somos hijos adoptivos de Dios. Son un montón de cosas que la Biblia dice y que no nos trascienden a lo físico. Dice también que somos reyes y sacerdotes. Pues yo no he visto mi capa y mi corona, ¿no? O mi túnica sacerdotal. Pero la Escritura dice repetidas veces que lo somos. También por ahí hay una corriente que niega esto. Pues muy respetable, la Escritura lo dice con toda claridad. También dice la Escritura que somos más que vencedores en un montón de cosas. Y a veces no lo experimentamos así, ¿no? Y podríamos seguir hablando de esto y todo este recordatorio es para ilustrar que hay realidades espirituales en nosotros, en nuestras vidas,
que no vemos y que muchas veces por no percibirlas en el mundo de lo físico, nos las perdemos, no las aprovechamos, se nos van. Es como el que está enfermo y tiene en su botiquín las medicinas y no lo sabe. Y no lo sabe. Y está enfermo y tiene ahí en su botiquín la medicina que le quitaría esa enfermedad y no lo sabe. O sabe de un tratamiento que lo podría aliviar, pero no confía en él. Dice, no, eso no sirve. Wow. ¿Has visto eso últimamente en el mundo de lo físico? Estoy convencido, y lamentablemente digo esto con pesar, que muchas personas han muerto hoy en día por no tomar o no seguir las medicinas y los tratamientos adecuados. Estoy convencido. Claro, Dios decide y Dios es soberano y Él sabe quién se va y cuándo se va, etcétera, etcétera. Pero también puede pasar este fenómeno que te comento, de que tengas las medicinas y no las aproveches o no creas en ellas, ¿no? Que seas tratado para una infección bacteriana con un tratamiento para una infección viral. Te vas a morir. O al revés, ¿no? Tienes un problema viral y te tratan para una infección bacteriana. Te vas a morir. Te vas a morir. Así es en el mundo espiritual. Hay cosas espirituales reales en nuestra vida que si no las aprovechamos, se nos van, las perdemos, se nos escapan. Es como el que tiene dinero en su cuenta y no lo sabe. No lo sabe. Y vive en la pobreza, y vive en la miseria, y vive con muchas dificultades, y la padece, y tiene una la nota en el banco. Qué ridículo, ¿no? Y a lo mejor alguien viene y le dice, oye, tienes este dinero ahí con esta tarjeta. Uy, no, yo no uso esas tarjetas, qué miedo. Oye, tienes que ir al cajero y lo sacas. No, los cajeros me dan miedo, yo no voy ahí. ¿Qué tal que me asaltan, verdad? ¿Y qué tal que...? Pero tienes dinero ahí, no tienes por qué estar batallando. No, pero es que yo no confío en eso de los cajeros. Tecnologías, cosas del mundo, diabólicas. Y ahí está la lana. Y él viviendo en carencia. Ridículo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo verías? ¿No? Hay personas que hoy en día no compran nada en internet. No le tienen confianza, les da miedo. Y está bien, se lo pierden. Se lo pierden. ¿Tú has comprado algo por internet? Yo muchas cosas. Muchas, no pocas, muchas. Y al principio, soy sincero, me daba miedo, me daba un poquito de resquemor. Decía, hijo, le voy a pasar los datos de mi tarjeta ahí. Pero ya aprendimos que existe el HTTPS, ¿no? El candadito cerrado, y que son transacciones seguras, que están encriptadas y que no hay manera de que te vayan a... ¿no? Entonces, pues podemos comprar. Pero hay gente a la que no le tiene confianza a ese tratamiento o esa manera y se la pierde. Lo mismo es en el mundo espiritual. Y una de estas cosas, y ya llegué a donde quería llegar, una de estas cosas de las que nos perdemos normalmente los cristianos es del poder de Dios en nuestra vida. Que no lo creemos, que no lo sabemos, que lo ignoramos, y ahí está a nuestra disposición y no lo aprovechamos. Es una pena. El poder de Dios es uno de esos aspectos invisibles que no se siente uno que lo tiene, que no se percibe en el mundo físico. No estamos conscientes del poder de Dios en nuestra vida. Nos la perdemos muchas veces. ¿Sí o no? A veces quisiéramos tener poder para cambiar cosas en este mundo. ¿Sí o no?
¿No te pasa? ¿No tienes ese feeling, esa sensibilidad de que ves lo que pasa en el mundo y ves la corrupción y ves la delincuencia o ves las maldades o ves la injusticia o ves lo que vemos y dices, yo cómo quisiera que eso cambiara, caray? ¿No? ¿Sí o no? ¿No sientes esa frustración? O a veces en la vida de otros, ¿no? Ves la vida de otros y dices, ay, cómo quisiera que fulanito cambiara, caray. O que fulanita cambiara. O que mi mamá, o que mi tía, o que mi papá, o que mis hermanos, o que mis hermanas, o que mis tíos, o que mis sobrinos, o que en la vida de otros vemos y decimos, híjole, cómo me gustaría, cómo quisiera que pudieran cambiar. O aún en nuestras propias vidas, cuando batallamos y luchamos con alguna cosa de las que luego traemos arrastrando por años, no decimos, no quisiéramos. Yo quisiera poder cambiar esto en mi vida y aquí estoy pedaleándole y ya estoy aquí, he orado, he ayunado, le he suplicado al Señor, ¿verdad? Tengo años y aquí sigo batallando con la misma cosa. Quisiéramos tener ese poder de ¡fum! Ya, resuelto, cambio total, ¿sí o no? ¿Alguien? El pueblo de Israel vivió esto en muchas ocasiones. No entendió que contaban con el poder de Dios porque tenían la presencia de Dios con ellos y no lo aprovechaban y se enfrentaron a grandes derrotas por no entender el poder que estaba a su disposición. Es lamentable que no entendamos este principio, que no entendamos el poder que tenemos, que Dios nos ha dado. Es muy lamentable. Muy. Dios quiere que aprendamos a usarlo, que lo creamos y que lo aprovechemos. ¿Crees eso? ¿Te cuadra? ¿Se te antoja? ¿O no? De plano dices, no, predícame de otra cosa, Pedrito, ¿por qué? ¿No? Yo estoy convencido que yo mismo me pongo en la fila hasta adelante de los que necesitamos descubrir el poder que Dios nos ha dado y que ha puesto en nuestras manos y aplicarlo a la vida. Mira, este poder, vamos a leerlo, busca Hechos capítulo 1, por favor. Este poder el Señor Jesucristo les avisó a los primeros cristianos, a sus 12 y a su gente. Les digo, ese poder va a venir sobre ustedes. ¿Se acuerdan de este pasaje? Hechos 1:8. Tú me dices cuando ya estés ahí. ¿Ya? Pero recibiréis poder, dice. ¿Qué recibirían los cristianos? Poder. ¿Los 12 o los demás que estaban con los 12? Vino sobre todos los demás, sobre todos los que estaban ahí. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el poder de Dios? Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. En ese momento recibes al Espíritu, recibes la vida eterna, recibes el perdón de tus pecados, pero también recibes el poder de Dios. Y si me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, y dicho de paso, es la razón principalísima por la que Dios nos da su poder, para ser testigos de Él, de su amor, de su poder, de su bondad, de su salvación, de su misericordia, de su gracia, de todo lo que Él nos ofrece. Pero 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos aclara. Este se lo saben algunos, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero a ver, leímos bien, o dice, porque Dios nos dará espíritu de poder. ¿No, verdad? Es un poder que ya tenemos. No nos ha dado espíritu de cobardía. No tenemos por qué tener miedo. Dicho de paso, o para hoy en día que está tan de moda el miedo a la vacuna, y el miedo al contagio, y el miedo al virus, y a la nueva cepa, y sepa la bola. ¿No? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El Hijo de Dios no tiene miedo. Uy, un amén por ahí, medio escuálido. ¿Amén o no amén? Amén. El Hijo de Dios no tiene miedo.
Porque el Hijo de Dios está confiado en su Señor y en su Dios y en el poder que tiene Dios para guardarnos. ¿O no tiene? Vamos a la deriva. Estamos expensas de que, ¿no, verdad? Estamos tranquilos. ¿Está fea la cosa? Sí, muy fea, hay que aceptarlo, pero estamos tranquilos. Porque Dios tiene el control. Porque Dios es poderoso. Dice el versículo, nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí te dejo de tarea que estudies los otros dos, ¿no? Espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Es lo que tenemos. Es lo que nos ha sido dado. Lo tenemos o lo tendremos. Ya lo tenemos. Como quien tiene la lana en el banco. Ya la tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a vivir de acuerdo a esa realidad que Dios dice que ya nos dio. Tenemos el poder, mis amados. Entonces, ¿cómo funciona el poder de Dios? ¿Cómo funciona? Y aquí quiero decir, como he dicho de otros temas, es un tema gigante y hay tantísimo que se podría decir que nos faltarían unos 1,500 millones de años para entender un poquito de esto. O sea, es un tema enorme. Pero vamos a ver unos esbocitos, 3 cositas rápidas. ¿Cómo funciona el poder de Dios? ¿Cómo se aplica? ¿Dónde se aplica? En primer lugar, en nuestras debilidades. Qué interesante. En nuestras debilidades. Ustedes conocen el pasaje 2 Corintios 12. Búscalo conmigo, leámoslo juntos. En esta circunstancia en la que pasó el apóstol, como es en nuestras propias vidas, que Dios, el Señor Jesucristo, se muestra y se manifiesta y nos enseña cosas a través de las circunstancias por las que pasamos. ¿Sí? ¿Le suena conocido? ¿Sí? ¿Dios te enseña cosas a través de las circunstancias por las que pasas? Claro. ¿Y de los problemas que enfrentas? Claro. ¿Y de tu realidad? Claro. Dios nos enseña. Igual le pasó a Pablo. Y entonces en cierto momento, por medio de una enfermedad del cuerpo, por cierto, o de un problema espiritual, dice en el 12:9 de 2 Corintios, y me ha dicho, bástate mi gracia. Y aquí el Señor le revela este principio. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí la gracia de Dios. ¿No, verdad? Para que repose sobre mí el amor de Dios. ¿No, verdad? ¿Qué dice? ¿De quién? De Cristo. Me gloriaré en mis debilidades. Wow, qué principio tan extraño. ¿No? Porque además el mundo nos va a predicar en contra de esto. El mundo nos va a decir todo lo contrario. Tú tienes el poder, en ti está la respuesta, tú eres, tú puedes, tú. Y la Biblia dice, espérame, el poder de Dios con el que contamos va a depender de que tú te hagas a un lado. De que reconozcas tu debilidad. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, subraya por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Qué cosa más rara gozarte en las debilidades? Y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es el principio humilde de reconocer que no podemos nosotros. No puedo. Yo no puedo. Yo no tengo en mí el poder y la capacidad. Dependo del poder del Señor. Así es como funciona. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Entonces estás luchando con algo en tu vida, tienes que doblar rodilla y tienes que venir con el Señor y decirle, Señor, no puedo con esto, sácame de aquí. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Te va a sacar de ahí. Lo digo por experiencia. De una adicción, de un pecado, de un problema. Ve con el Señor, dile, Señor, me rindo, yo ya no voy a luchar contra esto, yo no puedo. Suéltaselo al Señor. Es algo espiritual, ¿cómo te explico? Y el Señor lo hace. ¿Cuántos testimonios hemos oído de hermanos que dicen, cuando lo solté,
Ahí vino la cosa, y vino el poder, y vino la bendición, y vino la liberación. Cuando lo solté, cuando no pude más, cuando fui humildemente a decir, yo no puedo. En segundo lugar, para cambiar nuestro carácter, fíjate cómo dice Colosenses capítulo 1. Así funciona el poder de Dios. Colosenses 1:9. Quiero leer el contexto nada más para no leer el puro versículo así solito. Dice el 9: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Por cierto, hay que orar unos por otros. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ya hablábamos de esto, ¿se acuerdan? Desde allá de Cónomos. ¿Se acuerdan? Desde allá, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la idea de Dios, que crezcamos, ¿verdad? Pero ve el versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su grandeza, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, pues Señor, dame paciencia? Aquí dice que tenemos el poder, la potencia de su grandeza para eso, para toda paciencia y longanimidad, que son aspectos del carácter. Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Aleluya, el perdón de pecados. Y aleluya. ¿No te alegras en esto? ¿No lo disfrutas? ¿No te gozas? Ve como dice. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos la cuenta de banco llena de monedas y billetes y de riqueza. Ya está ahí. La tenemos. Entonces necesitamos ser fortalecidos con todo poder para este cambio de carácter. Y aquí podría quedarme y predicar una serie de unos 7 mensajes sobre los cambios de carácter. ¿Cuántas veces tenemos un mal carácter? Yo tengo mis problemas, lo confieso aquí. Y mi esposa puede secundar y dar fe. Y mis hijas. Tengo mis problemas de carácter. Todos tenemos nuestros problemas de carácter que necesitamos que el Señor cambie. Pues ¿qué crees? Para esos cambios de carácter, la especialidad del Señor, su poder a tu alcance. ¿Sí puedo ser paciente? Sí. ¿Sí puedo tener una longanimidad, una largura de ánimo, una calma? Poder esperar. ¿Sí? ¿Te hace falta eso? A mí sí. A veces hasta para las cosas que quisiera o necesito que Dios haga en nuestras vidas. ¿Es posible? Sí es posible. En tercer lugar, 1 Pedro 4:10. Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido. ¿Tú has recibido dones? Sí, amén. Por lo menos uno, ¿no? Ministrelo a los otros. ¿Tienes un don de Dios? Ministralo a los otros. Como buenos administradores. O sea, ministradores adjuntos de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios? Tiene muchas formas la gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Esta palabra ministrar, el diccionario dice servir, dar o suministrar. Servir o dar. Todos estamos llamados a servir en nuestra casa, a nuestra familia, en nuestra iglesia, al Señor, en el ministerio, lo que me digas. Cada uno según el don que ha recibido. Pero el versículo 11 dice: si alguno habla,
Háblale conforme a las palabras de Dios. Dicha de paso, ¿no? Si alguno ministra, ¿qué dice? ¿Cómo hay que ministrar? Conforme al poder que Dios da. ¿Quién da el poder? Dios. ¿A quiénes? A quienes ministran el don o los dones que Dios nos ha dado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Yo respeto mucho este nuevo movimiento que hay por ahí, en donde los predicadores y los líderes dicen tener un poder especial, y le hacen así y se caen todos para allá, y le hacen asá y se levantan todos para acá, y verdad, y yo, que Dios los bendiga. Yo prefiero que tú vayas a tu recámara, te arrodilles delante de Dios, le pidas perdón por tus cochinadas, y te cambie Dios y el Espíritu Santo haga un cambio maravilloso en tu vida. Si vas a ministrar, ministra conforme al poder de Dios, para que Dios, dice, léelo conmigo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Cualquier ministerio que no está orientado a glorificar a la persona de Jesucristo, cuidado, mucho cuidado. Jesucristo debe ser glorificado, engrandecido, Él, su persona. Cualquier ministerio que ponga en alto al hombre no es bienvenido. Que sitúe el poder de Dios en una persona, yo no me la compro. Tal vez estoy mal, pero un ministerio que exalta al hombre y que pone al predicador, al ministro, al apóstol, al grande, y su poder y sus manos, y yo no me la compro. Si me hablas de Jesucristo como el grande, como el poderoso, como el soberano, como el que controla todas las cosas, ahí sí le entro para que veas. Pero si vamos a exaltar al hombre y a reconocer el poder humano, yo paso, prefiero quedarme en mi casa. Prefiero ir a los tacos con Iván, o ver el fútbol americano, o dormir. Pero seguir a un hombre y su poder, yo no. Espero que tú tampoco. En todo Dios debe ser glorificado por Jesucristo. Por eso cualquier ministerio que exalte a Jesucristo y que glorifique a Jesucristo y al Padre y a Dios, es un ministerio en donde Dios efectivamente derrama su poder. Y no para que te caigas, sino para que cambies, o para que vuelvas a nacer, para que te conviertas, para que tengas la vida eterna y el perdón de tus pecados. Porque déjame decirlo, si no tienes eso, si no tienes la vida eterna y el perdón de tus pecados, no tienes nada. Perdón, nada. No, pero tengo un carrazo, o 2, o 3, o 5, y una casota y un rancho, y no tienes nada. Si no tienes a Cristo en tu vida, si no has vuelto a nacer, si no has pasado de muerte a vida, no tienes nada. Dice el dicho, y me encanta, ¿no? Hay gente tan pobre, pero tan pobre en este mundo, que lo único que tiene es dinero. Porque la verdadera riqueza es Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces concluyo con esto. Que no nos pase que tengamos las medicinas en el botiquín y no nos las tomemos y sigamos enfermos. Que no nos pase que tenemos delante de nosotros el tratamiento correcto y nos muramos por no seguir el tratamiento correcto. Porque el problema y el riesgo es estar tomando o siguiendo el tratamiento equivocado. Vivir la vida como si no tuviéramos el poder de Dios es vivir o estar o seguir el tratamiento equivocado. No digas no puedo. Mejor di como diría el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el Señor nos ha dado su poder y nos da su poder
Y la iglesia debe ser un montón de gente transformada por Dios, por el poder de Dios. Y sí hay posibilidad de vivir una vida en victoria. Sí es posible. Tomemos las medicinas correctas. Usemos la cuenta correcta, la tarjeta, el plástico correcto. Tengámosle confianza a Dios y a la Escritura. Y si la Escritura dice, es. ¿Sí o no? Que no nos pase lo otro. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Te damos gracias, Señor, por el poder que has puesto a nuestro alcance. Ni lo entendemos, Señor, pero te pedimos que nos permitas descubrirlo en la práctica, en el día a día, para vivir una vida maravillosa y transformada, Señor. Vivir un matrimonio increíble, ser un esposo increíble, un papá increíble, un suegro increíble, un hijo increíble, un tío increíble, un sobrino increíble, un nieto increíble, un abuelo maravilloso. Señor, que transformes nuestra vida y que podamos experimentar esa vida increíble y maravillosa, Señor. Que tengamos esa humildad de reconocer nuestras debilidades y venir contigo y experimentar cómo es que reposa tu poder sobre nosotros. Que cuando ministremos de manera adecuada para llevar a los pies de Cristo a los demás. Para mostrarle a los demás que en ti está el poder, que en ti está la fuente inagotable de la vida, de la satisfacción de todas las cosas. Que el poder no está en un hombre o en una iglesia, Señor. Está en ti, en Jesucristo. Por favor, Señor, abre nuestros ojos. Déjanos verlo, Señor, con claridad. Permítenos disfrutar y apropiarnos y aprovechar, Señor, de estas verdades que dice tu palabra, Señor, que son así. Tenemos tanto que entender, Señor. Tenemos tanto que cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu iglesia. Gracias por la familia. Gracias por tus instituciones, que son perfectas, que son maravillosas, que tú las creaste, que tú las sostienes, que están diseñadas por ti, Señor, que no tienen error en su diseño, porque tú no te equivocas, Señor. A ti no tenemos que corregirte ni que mandarte a un curso, Señor, a aprender algo para que luego nos lo enseñes o nos instruyas. Tú eres perfecto y nos deleitamos en el saber que tú eres perfecto, Señor. Que jamás has cometido un error y jamás lo cometerás. Que en ti no hay ninguna imperfección, Señor, ni la habrá. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, queriendo el Señor.